Muy buenas tardes. A continuación les daremos a conocer nuestra microclase dirigida a estudiantes de noveno y octavo aproximadamente y al tutor Giovanni Gómez. Está dirigida por mi compañera Juliet y quien les habla Lorena. Somos estudiantes de segundo y tercer semestre, licenciatura en Ciencias Naturales, y a continuación les daremos a conocer un poco acerca de los hidrocarburos, alcanos, nomenclaturas y propiedades fisioquímicas. Para empezar a hablar de la química orgánica, primero interactuamos con nuestros estudiantes preguntándoles qué entienden ellos por química orgánica y por qué creen que es importante su estudio. Después de analizar y escuchar a los estudiantes, decimos que la química orgánica se conoce como la rama de la química que se encarga de estudiar los tipos de moléculas y compuestos que tienen carbonos estructurados con enlaces covalentes llamados como compuestos orgánicos. Ejemplos claros donde encontramos carbono es en el material sintético y en el petróleo. La clasificación, la química orgánica se clasifica según el tipo de átomos. También nos damos cuenta que tenemos los hidrocarburos, resultan de la unión de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno, como tenemos el ejemplo del metano, el hexano, fenol, petróleo. Y encontramos otros compuestos formados por nitrógeno, azufre, oxígeno, carbono, hidrógeno y olágenos. Los hidrocarburos son los derivados del carbono. Son los derivados del carbono más sencillos y a su vez se dividen en alifáticos y aromáticos. Pero en esta clase le vamos a hablar solo de los alifáticos. Los alifáticos son los átomos de carbono que están unidos entre sí por enlaces sencillos, dobles y triples. Los enlaces sencillos reciben el nombre de alcanos, los dobles reciben el nombre de alquenos y los triples reciben el nombre de alquinos. Como podemos observar en la imagen, encontramos cómo identificamos los enlaces. El primero es un enlace sencillo, carbono-carbono. En el segundo encontramos un enlace doble con un pi que se llama la línea de arriba y alfa que se encuentra en la línea de abajo. Y en un enlace triple encontramos a los extremos dos pi y en el centro un alfa, por lo cual estos enlaces son los menos fuertes, son los más débiles, mientras que el enlace sencillo es el enlace más fuerte. Los alcanos, hidrocarburos saturados, más conocidos como parafina. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumplen la fórmula general, que aquí como vemos la fórmula general, donde N es el número de carbonos de la molécula. Nos damos cuenta, aquí tenemos unas cadenas condensadas lineales, unas ramificadas, unos acíclicos y unos cíclicos, en donde la cadena lineal es donde encontramos unos carbonos en forma recta. Los ramificados es donde encontramos ramificaciones hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Los vienen acompañados de hidrógeno y carbono. Los acíclicos es donde encontramos la ramificación abierta y los cíclicos es donde encontramos la ramificación cerrada.
la cadena carbonada. Cabe enfatizamos que esta fórmula solo se aplica cuando tiene átomos de hidrógenos y carbonos saturados. En esos ejemplos miramos un enlace lineal de enlaces sencillos y donde sí podemos aplicar la fórmula general. ¿Por qué? Porque vemos que los carbonos son saturados. Esta fórmula se conoce como esta fórmula se conoce como el propano, que es el gas que tenemos en nuestras casas, con el cual pues, nos sirve pues, para cocinar nuestros alimentos. También encontramos una cadena ramificada. Vemos que se desprende en el carbono 2, se desprenden dos ramificaciones y en el carbono 4 se desprende una ramificación. Esta línea roja nos indica que esta es la línea de carbono más larga. Esa es la línea de carbono principal. Y aquí encontramos una fórmula cíclica que nos está indicando una figura geométrica. Recordemos que estas las identificamos con figura geométrica. Este es un hexágono porque tiene 6 lados. Y podemos contar que tenemos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nombrar los alcanos, ellos presentan unos prefijos, ¿sí? Que se nombran dependiendo la cantidad de carbonos que tengan. Y siempre le vamos a anteponer el ano, que nos indica que es un alcano. Por ejemplo, cuando tienen un carbono, lo vamos a llamar met y le vamos a poner ano. Entonces quedaría metano. Cuando encontramos una cadena con 2 carbonos, se va a llamar et y le ponemos el ano y quedará etano. Cuando encontramos un pro, que quiere decir que tiene 3 carbonos, le anteponemos el ano y nos queda un propano. Y así sucesivamente nos muestra la tabla. La nomenclatura de los alcanos lineales, como lo vemos aquí, le vamos a poner un sufijo y el sufijo es ano, en donde a un carbono le vamos a poner metano, a 2 carbonos le vamos a poner etano, 3 propano, 4 butano y ahí sucesivamente lo tenemos hasta el número 10. La fórmula molecular es la cantidad de carbono y su enlace de hidrógeno que contiene la cadena lineal. La fórmula estructural condensada es cuando nos muestra la cantidad de carbonos e hidrógenos del compuesto. Aquí hay una regla que los hidrógenos de los lados siempre van a tener va a ir acompañado de 3 hidrógenos. Los carbonos de los lados van a tener siempre 3 hidrógenos y los de la mitad siempre van a tener 2. Esa es una de las reglas que vemos acá en esta tabla. También los alcanos ramificados tienen su nomenclatura. Cuando es la misma nomenclatura, el mismo sufijo, perdón, siempre va a tener el mismo sufijo de met cuando tiene un carbono, et cuando tiene 2 carbonos, pro cuando tiene 3 carbonos, but cuando tiene 4 carbonos, ¿sí?
pero lo diferencia es que se le va a poner, en vez de ponerle ano, se le va a poner il o hilo, como vemos a continuación en el ejemplo. Este ejemplo es un carbono, es un enlace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 carbonos, ¿sí? Entonces, ese es un heptano, ¿sí? Pero no se diferencia porque en 1, 2, 3, en el tercer carbono tiene una ramificación y en el cuarto carbono también tiene otra ramificación, ¿sí? ¿Y qué son las ramificaciones? Las ramificaciones resultan de acoplar otras cadenas carbonadas a la cadena principal. Bien, entonces, cuando nombramos este tipo de compuestos, siempre vamos a nombrar el sustituyente primero que la cadena principal. Los sustituyentes son las ramitas que desprenden de la cadena principal. En este caso encontramos que en el carbono 3 tenemos una ramificación, lo ponemos. En el carbono 4 tenemos una ramificación. ¿Y qué quiere decir este di? Este di quiere decir que en esa cadena tenemos dos ramificaciones. ¿Y por qué metil? Metil quiere decir que en esas ramificaciones tenemos un carbono, ¿sí? Tenemos un carbono. ¿Y por qué heptano? Heptano quiere decir que la cadena consta de 7 carbonos. Entonces la fórmula es 3,4 del dimetilheptano. Este es un ejemplo de acíclicos ramificados. Cuando hablamos de acíclicos, son alcanos abiertos. Aquí nos damos cuenta que tenemos una cadena carbonada de 9, una cadena de 9 carbonos en donde tenemos una ramificación en el número 2, en el número 4 tenemos doble ramificación y en el 8 tenemos una ramificación. Como lo explicaba mi compañera anteriormente, es igual. Lo que cambia siempre van a ser la nomenclatura, los nombres. Siempre va a cambiar ese nombre. El resto, pues la explicación es igual. Entonces vemos que en el 4 tenemos doble ramificación. Por eso se va a llamar etil. En el 2 y en el 8 tenemos dos ramificaciones. Se llama entonces dimetilnonano. Nonano es porque tiene 9 carbonos. Entonces esto es lo que nos lleva a este nombre. Toda esta línea carbonada es lo que nos lleva a 4-etil, 2,8 dimetilnonano, teniendo en cuenta que hay que tenerlo en orden alfabético. Entonces, dimetilnonano, este es el nombre de esta cadena carbonada. Acíclico, de esta cadena acíclica. Cuando hablamos de propiedades de los alcanos, hacemos énfasis en las físicas y en las químicas. Las físicas de los alcanos hacen referencia que estas a temperatura ambiente de 1 a 4 átomos de carbono son gases, de 5 a 16 son líquidos y los que tienen más de 16 son sólidos. La densidad de los alcanos
líquidos es menor que la densidad del agua, sabiendo que la densidad del agua es 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Estos son no polares y son prácticamente insolubles en agua, por lo cual flotan sobre ella. Un claro ejemplo es que cuando agregamos aceite a un vaso con agua, vemos que el aceite queda superficial, ¿sí? Por lo que no son polares. Esto es lo que quiere decir. Y en cuanto a sus propiedades químicas, vemos que los alcanos son los compuestos orgánicos menos reactivos de todos. No reaccionan con los ácidos fuertes como el ácido sulfúrico, con las bases fuertes como el hidrocarburo de potasio. La mayor parte de los agentes oxidantes y casi todos los agentes reductores, como el sodio metálico. Bueno, niños y profesor, le damos gracias pues por haber puesto a cuidado a nuestra microclase. Espero que hayan aprendido de esta pequeña introducción a la química orgánica, especialmente a los alifáticos. En esta clase nos enfocamos en los alcanos. Más adelante nos enfocaremos en los alquenos y en los alquilos. A continuación, mi compañera les va a presentar un pequeño taller, el cual ustedes resolverán para mirar o para observar si realmente la clase que les dimos fue acorde a sus expectativas. Muchas gracias. Listo, entonces aquí tenemos un taller de financiamiento en donde los chicos responderán según sus conocimientos adquiridos en nuestra pequeña microclase. Aquí tenemos 4 preguntas en donde el estudiante de forma individual va a responder según el conocimiento que adquirió en esta pequeña introducción. Seguido de esto, vamos a tener aquí dos preguntas de selección múltiple, en donde igualmente el estudiante de manera individual va a responder. Todo esto, nosotras con mi compañera lo explicamos, es una breve explicación, entonces esperamos que lo hayan entendido y aquí nos puedan sustentar lo que pudieron entender. Seguimos con dos actividades en donde cada chico debe poner el nombre de este compuesto que tenemos acá, este compuesto cíclico. Entonces le van a poner el nombre según corresponda a este y a este que tenemos acá. Entonces esperamos que haya sido de gran agrado, de gusto para ustedes y para nuestro tutor Giovanni, que hubiera sido de mayor entendimiento de parte de nosotros y que ustedes lo hayan podido afianzar de una buena manera. Entonces esperamos puedan resolver el taller y cualquier cosa, ahí estamos para servirles a ustedes. Muchas gracias. Aparte de este taller, también tenemos una actividad didáctica, el cual consiste en buscar bolas de icopor de diferentes tamaños y palitos de pincho para formar compuestos ramificados, compuestos lineales, y también podemos formar compuestos cíclicos y buscarle los nombres y jugar un poco con este material, que esto nos ayuda a intensificar nuestros conocimientos. Listo, muchas gracias, profesor.